basta creer en Cristo para ser salvado, ni basta pertenecer a la única iglesia que Él ha fundado. Hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer. Bendiciones en el nombre del Señor, mis hermanos. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Gonzalo Cabrera. Y les comento que hace algunos días escuché la homilía de un sacerdote. Buena, sí. Hasta que él dijo 2 o 3 cosillas que no encajan para nada con nuestra doctrina católica. Y esto me ha venido dando vueltas en la cabeza. No sé por qué, o más bien sí lo sé. Pues cuando se predican errores doctrinales, se empieza a licuar la fe y la santidad de nuestra doctrina se desmorona. El error que escuché en esa homilía fue que el sacerdote dijo que no le puede negar la comunión a ninguna persona que esté viviendo en unión libre, porque hubo personas dentro de la comunidad que le hicieron saber que había parejas que comulgaban sin estar casados por la iglesia. Y añadió que no debemos juzgar a nadie, que no tenemos derecho de hacerlo. Esto es un error grave, que hay que darle 2 o 3 respuestas. La primera: sí se puede negar la comunión a quienes públicamente viven moralmente una vida desordenada. Se los repito. Sí se puede negar la comunión a quienes públicamente viven moralmente una vida desordenada. Cuando algún sacerdote dice que no se puede negar la comunión a nadie u otro sacramento, lo que hace es decirlo desde su punto de vista personal, desde su manera romántica de ver la fe. Porque doctrinalmente hablando, claro que se puede negar la comunión. Escucha, mi estimado hermano, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, lo que nos dice el Código de Derecho Canónico y lo que nos dice la encíclica sobre la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia nos dice en el numeral 1388 lo siguiente: es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participen en la misa. Ahora yo pregunto, ¿puede alguien consciente de vivir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la que enseña la Iglesia tener las debidas disposiciones? El Código de Derecho Canónico nos dice en el canon 912: todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Entonces, eso quiere decir que sí se puede negar el sacramento, pese a que algunos sacerdotes digan que no. Y más adelante aclara en el canon 915 lo siguiente: no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Y vuelvo a preguntar, ¿y acaso vivir quebrantando el 6º mandamiento no es un pecado grave? Es por eso que cuando se licúa la fe, no hace el malestar espiritual los pecados en nosotros. Ahora bien, la encíclica sobre la Eucaristía hace una clara distinción entre el pecado interior, que solo Dios y quien lo comete lo conocen, y el pecado exterior, que se percibe fácilmente. En el número 37 de la encíclica sobre la Eucaristía se nos dice: el juicio sobre el estado de gracia obviamente corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. No obstante, en los casos de un comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral, la Iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente. A esta situación de manifiesta indisposición moral se refiere la norma del Código de Derecho Canónico, que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Aquí está citando el canon 915 del Código de Derecho Canónico. Entonces, así que de acuerdo a la doctrina oficial de la Iglesia,
sí se puede negar la comunión cuando hay un pecado externo grave. Pero desgraciadamente a veces se confunde la misericordia con misericorditis, porque la misericordia conlleva un acto de caridad y no puede haber auténtica caridad cuando no se proclama la verdad. Mientras que con la misericorditis se licúa nuestra doctrina y conlleva un falso acto de piedad, poniendo en riesgo, incluso, mis hermanos, escúchenlo bien, la salvación de las almas. Aquí el problema es bien grave, porque si un sacerdote, a pesar de saber que alguien comulga viviendo en unión libre y no hace nada, entonces está permitiendo que se comulgue en pecado mortal, y esto tiene consecuencias inmediatas. Porque entonces, ¿qué impedimento habría para que un adúltero pueda comulgar? ¿O un divorciado vuelto a casar? ¿O un homosexual practicante? Y lo más grave es que por el descuido pastoral del sacerdote, esas personas ponen en riesgo su propia salvación. Pues escuche lo que nos dice la Biblia con respecto a esto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 30, que San Pablo, hablando de la Eucaristía, nos dice lo siguiente: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si puso atención, mi estimado hermano, al pasaje, se dará cuenta que jugar o relativizar la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía es extremadamente serio. Además, escuche, mi estimado hermano, la prioridad de un sacerdote debe ser de llevar todas las almas posibles a nuestro Señor Jesucristo, respetando siempre la doctrina que Jesucristo dejó en su iglesia esposa. Y ya que andamos por aquí, le comparto dos casos de dos diáconos valientes que se portaron a la altura de su misión. El primero dice que en una ocasión, cuando estaba dando la comunión, se acercó una persona para recibir la comunión, pero él tapó el copón y dijo a esa persona que no podía comulgar. Cuando se terminó la misa, el sacerdote enojado le dijo que con qué autoridad había hecho eso, a lo que el diácono respondió: con la autoridad que me da la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, pues debe negarse la comunión a quien viva moralmente una vida desordenada y esté en pecado mortal. Pero el sacerdote le dijo: ¿y tú cómo sabes cómo vive esa persona? A lo que él respondió de inmediato: yo sé cómo vive esa persona porque es mi hijo y es un homosexual practicante. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ante esto, ya no tuvo más que decir el sacerdote. Otro caso es el de un diácono que me contó que al hacer visitas en la cárcel, un día alguien se acercó a él y aferrado quería recibir la comunión, pero el diácono se negó rotundamente a dársela. Esta persona se quejó y llamaron al diácono a que diera una explicación, a lo que él respondió: yo no podía darle la comunión porque esa persona es un protestante y él no puede recibirla. Eso, mis hermanos, es el valor de un auténtico cristiano, que pese a las consecuencias no permiten de ninguna forma que se juegue con la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Eso es actuar con misericordia, con auténtica caridad cristiana, pues ellos entienden a la perfección el gran riesgo para esas almas si comulgan en pecado mortal. Lo dejamos hasta aquí, mis hermanos, y vendrá una cápsula más. Y recuerden que la fe hay que conocerla, vivirla, celebrarla, predicarla y defenderla. Se despide de usted su hermano en Cristo, Gonzalo Cabrera. Bendiciones. Tu
gloria y tu poder me alegrará para siempre. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino.